Gloria a Dios. ¿Cuántos verdaderamente saben que Cristo no nos debe nada? Si usted piensa que todavía Dios le debe algo, pues no ha conocido a Dios. Se lo digo con todo el amor. Parte de la oración, de lo que mi esposa comentó o compartió, era que Dios hiciera en medio nuestro milagros, maravillas, señales. Amén. Y eso Dios lo hace cuando no lo buscamos. No sé si se me dio a entender. Cuando buscamos los milagros, las cosas que Dios nos puede dar, Dios cierra. Porque perdemos el punto principal por cual lo buscamos. Pero si lo buscamos es porque queremos conocerlo, conocerle más a profundidad, pues nos da con Él todas las cosas. Amén. Voy a pedirle que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 27. Libro de los Hechos, capítulo 27. Cuando lo encuentres, y por favor se pone en pie en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 27, y vamos a leer del 39 al 44. Yo honestamente pensé que esta semana comenzaríamos con el capítulo 28, pero así no fue. Porque creo que Dios nos puede hablar y nos quiere hablar algo hoy que creo que es necesario para la iglesia. Hechos 27, versículo 39. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das, tu palabra, tu presencia, por un hermoso tiempo en la alabanza, en la adoración, Señor. Gracias porque verdaderamente no necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Si a partir de este momento, Señor, tú no contestaras ninguna más de nuestras peticiones, para nosotros sería más que suficiente. Has hecho mucho más por nosotros de lo que pudiéramos imaginar o pensar. Y gracias te damos, Señor, por tu bondad y por tu gracia. Ahora yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, que mora dentro nuestro, Padre, abra nuestros corazones, escudriña nuestros corazones, los pensamientos, las intenciones del corazón, y que tú nos prepares para recibir de tu mano lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tu palabra hoy cumple el propósito como siempre lo hace, para el cual es enviada. Pero que nuestro corazón hoy sea tierra fértil y que no caiga en espinos, ni en pedregales, ni en el camino, sino que caiga en tierra fértil para que dé mucho fruto, Señor. Nos disponemos, Señor, en tus manos y a ti damos toda gloria y toda honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar? El título de la enseñanza de hoy es Encallados en 2 mares. Encallados en 2 mares. Bueno, la semana pasada, voy a tratar de hacer un pequeño recordatorio, pero la semana pasada, dentro de esta serie del libro de los Hechos, estuvimos viendo el tema de la fidelidad de Dios, y gracias a Dios por su fidelidad. Y gracias a Dios que su fidelidad no depende de nuestra fidelidad. ¿Cuántos están contentos con eso? Aunque la nave había sido azotada por fuertes vientos por alrededor de 14 días, ninguno de los tripulantes falleció. Aunque todo parecía terminar para ellos, Dios fue fiel a su palabra. Dios le había dicho a Pablo que ninguno de los que viajaban con él perecerían. Qué gran acto de misericordia de parte de Dios. Qué gran acto de misericordia de parte de Dios.
Pocos eran cristianos, solamente los compañeros de Pablo. Y aún así, el resto de ellos, siendo aborrecedores y enemigos de Dios, como usted y yo éramos, Dios les preserva la vida. Ahora, muchas cosas acontecen en esta escena. Llega un momento en esta travesía que los marineros, los cuales tenían como obligación, para eso le pagaban, como obligación llevar a la tripulación a su lugar de destino, desechan su llamado o su obligación y de manera egoísta buscan primeramente su propio beneficio, a costa de la vida de los demás. Ellos trataron o intentaron abandonar la nave en el esquife. El esquife era el bote salvavidas. El mismo esquife que había sido diseñado para salvar vidas, ahora iba a ser o se podría haber convertido en un instrumento por el cual todos se iban a perder. Pablo le dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, hablando de los marineros, vosotros perecerán. No voy a abundar en eso, pero conversaba con mi esposa la semana pasada después, y le decía, me llama la atención que Pablo dijo, vosotros van a perecer. Ahora, no se sabe en la Biblia si Pablo sabía nadar o no. Pero el hecho de que él sabía que Dios lo iba a preservar, él estaba confiado de que Dios iba a guardar su vida. Le dijo, bueno, ustedes van a perecer, yo no, ustedes sí. ¿Qué acto tan egoísta de los marineros? Y en realidad, podemos decir, ¿qué marineros tan mala gente? Pero esta es la verdadera condición del hombre. Esa es la condición suya y la condición mía. No puedo decir que es normal del hombre que no conoce a Dios, o no puedo decir que esto no es normal del hombre que no conoce a Dios, porque esta es una faceta que está impregnada en cada uno de nosotros. Y si no somos cuidadosos, se apodera de igual manera de los hijos de Dios. ¿Cuántas veces buscamos nuestro propio deleite, nuestra propia voluntad o bienestar, y tenemos en poco el de los demás? No levante la mano. Mire, en repetidas ocasiones, la Biblia nos manda a mirar por las necesidades de los demás. Y algo curioso sucede de la manera que Dios lo diseñó. Cuando usted se preocupa por las necesidades de los demás, Dios pone en el corazón de otras personas, pone su necesidad por encima de la de ellos. Y así nos ayudamos mutuamente los unos a los otros, lo cual contribuye ¿a qué? A la unidad. Si cada uno mira por su propio deleite o por su propia necesidad, pues ¿qué unidad habría? Ninguna. En repetidas ocasiones la Biblia nos manda a mirar por las necesidades de los demás, que tengamos a los demás en mayor estima que a nosotros mismos. En vez de ser servidos, busquemos el servir a los demás. ¿Cuándo fue la última vez que le pidió al Señor, Señor, dame oportunidades para servir? ¿Cuándo fue? ¿Acaso Dios no le ha dado dones y talentos para qué? ¿Para la edificación de qué? De la iglesia. De la iglesia. ¿Se entiende la iglesia? La iglesia es donde usted ahora es miembro. Amén. Ahora, ¿acaso eso no fue lo que Cristo hizo por nosotros, buscar nuestro propio beneficio por encima del de Él? Mire, es fácil decir que todos estamos en el mismo barco. Estamos en el mismo barco, estamos en la misma carrera. Todo bien. Mientras que el viaje es sin problemas. Mientras que el viaje es sin problemas ni tormentas. Pero en el momento que los vientos comienzan a soplar fuertemente, no estamos exentos de actuar de la misma manera que estos marineros hicieron. Ellos buscaron su propio bienestar. No, yo tengo que ocuparme de mí mismo primero. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa que aún habita adentro, con las cuales tenemos que batallar todos los días. Mire, piensa en todas las decisiones que usted ha tomado o toma en referencia a la iglesia del Señor y analice, por favor, analice cuántas de esas decisiones han sido tomadas poniendo a sus hermanos primero que usted mismo. Si quiere puede apuntar esa pregunta para que más tarde cuando vaya con su esposo lo invite a comer, usted pueda decirle, mira, la última vez que hicimos eso fue en el 1834. ¿Cuántas veces? En el momento que algo se hace incómodo para nosotros, buscamos ¿qué? Yo estar cómodo. Los demás, que se frieguen.
Es fácil caer en buscar nuestro propio bienestar. Mire, en otras palabras, ¿cuántas veces ha dicho, lo que voy a hacer, lo hago para el bienestar de la iglesia, o de mis hermanos, o del nombre del Señor, poniéndose usted en segundo o quizás en último lugar? ¿Cuántos quieren ser primero siempre? ¿Cuántos quieren ser el último? Los últimos. Ahora sí, no, yo quiero ser el último ahora. Es una intención del corazón, es la condición del corazón humano. Hermanos, y si nosotros no estamos pendientes y somos intencionales, vamos de la misma manera, el mismo camino de aquellos que no conocen a Dios. Yo primeramente, segundo yo y tercero yo. Y después de ese, pues yo. ¿Cuántas veces ha tomado decisiones basado en lo que usted quiere hacer sin considerar el resto de la congregación? Tal pareciera que estamos juntos unánimes hasta que llega la tormenta. Y en ese punto es, sálvese quien pueda. O cada uno mire por sí mismo. ¿Será esa su actitud? ¿Será esa su actitud? Si tiene duda en esa pregunta y el Espíritu Santo no le dice, me pregunte y yo le puedo decir. Yo no tengo ningún problema con decirle. Pero pregúntale al Señor, ¿será esa su actitud? Señor, ¿es mi actitud buscar primeramente mi propio beneficio? Cuando decido tan ligeramente tomar decisiones, ¿pienso en los demás primeramente o pienso en mí mismo? Yo creo que cada uno de nosotros podríamos meditar en esto y pedirle al Señor que nos muestre cuándo es que estamos tomando la actitud de estos marineros. Que el Señor arranque de nosotros el espíritu egoísta. De eso se hablaba hace un rato en la alabanza. Que arranque de nosotros el espíritu egoísta que solo nos lleva a pensar en lo que es mejor para mí. Aunque afecte directa o indirectamente la vida de mis hermanos, o de mis hijos, o de mi esposa, o de la iglesia, o de todo lo que compete. Estos marineros ya habían echado por la borda los muebles, las cosas innecesarias para aligerar la nave. Ahora, después de 14 días sin comer, ellos prueban bocado por primera vez, recobran el ánimo y en un último acto de fe en el Dios que les había preservado la vida, viendo de lejos la tierra, también tiran el trigo al mar. Se estaban preparando para un buen ayuno. Sin anclas, escuche bien, sin anclas, sin comodidades dentro de la nave y también sin comida. No tenían otra opción que dejarse llevar por el viento a donde Dios los iba a llevar. Pero algo más sucede y creo con todo mi corazón que aquí podemos aprender algo útil para nuestra vida. Versículo 39. Dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra. Si usted busca en el mapa, la isla de Malta, no Marta, Malta, donde hacen la Malta etnia. Si usted busca la isla de Malta, no sé si es más pequeña que Puerto Rico. No sé. Pero es bien pequeña. Y si usted busca en Google Maps, lo puede buscar en Google Maps después del servicio. Lo busca en Google Maps, se va a encontrar que hay una bahía que se llama la Bahía de San Pablo. Que se cree que ahí fue donde encalló, donde pasó todo este revolú. Dije revolú. Hay tantas, ahí me puse anoche a buscar un poco más acerca, pero es una pequeña isla bien pequeña. ¿Y qué sucede? No reconocían la tierra, no era de importancia, era una isla de esa bien, ¿no? Pero dice que cuando no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar. Largando también las amarras del timón e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Ahí vamos para la playa. Ya estamos a salvo. Bueno, finalmente pueden ver el sol. Recuerden que 14 días estuvieron completamente a oscuras. Perciben la tierra aún de lejos y hasta notan una entrada que era como una playa y allí decidieron llegar.
Bueno, claramente la nave estaría en malas condiciones, después de haber batallado tormentas, huracanes, olas y demás por muchos días. Pero estos viajeros iban a hacer lo posible, si pudieran, de llevar la nave hasta esta playa. Casi que pueden caminar en tierra firme, por lo cual en un último esfuerzo y paso de fe deciden soltar todo con tal de alcanzar lo que está delante. Cortan las anclas, las dejaron perder, ya con eso no tendrían estabilidad ni seguridad de no ser llevados otra vez por el viento del mar. La versión en inglés dice, se encomendaron al mar. They committed themselves unto the sea. Se encomendaron al mar. ¿Qué sucedió? También soltaron las amarras del timón. Estas amarras son las que muchos barcos de ese tiempo tenían a los dos lados en la parte del barco, también conocido como brazos o soportes. Si alguien aquí que sabe algo de marítimo, pues, y dije algo incorrecto, pues, por favor me avise. Eran los soportes o los brazos, las cuales movían la pala, que es lo de atrás del barco, que es lo que iba para doblar para la derecha o para la izquierda. Es lo que movía la pala para dirigir el barco en cierta dirección. Por tanto, estos marineros, no teniendo ya ningún tipo de control sobre la dirección del barco, estaban completamente a la deriva y a la merced del viento. Y es en ese momento donde izan o abren la vela de la proa, la del frente. Y esta vela es una vela pequeña que está localizada en el mástil principal. El uso de esta vela es que lleve al barco a muy baja velocidad hacia un destino. ¿Por qué? Porque si hubiesen abierto una vela grande o la principal, pues el viento se lo lleva bien rápido y no hay manera, ya sin anclas y sin timón, eso era otro revolú. Hubiesen perdido completamente el control. Mire, todo parecía bien. La playa está ahí. Es cuando le pasa a usted, cuando usted va los días feriados, va por toda la carretera y de repente dice, la playa está ahí, ya va llegando, y de repente se encuentra con un tráfico. Así mismo, ¿no? Así, todo día parecía bien, vamos para la playa, el barco se estaba acercando. Y si usted ha estado presente en las últimas 5 semanas, o las 5 últimas enseñanzas de este capítulo 27, podrá recordar que esto es solamente una alegoría a nuestra vida en las manos de Dios. Lo que está a punto de suceder aquí es exactamente lo mismo. Cuando al parecer hemos salido de la situación difícil donde nos hemos encontrado, cuando hemos estado navegando a oscuras por varios días donde no tenemos idea ni cómo vamos a salir de ella, aun cuando nos hemos abandonado por completo en las manos de Dios y después de soltar todo para aligerar nuestra nave, comenzamos a ver la tierra firme donde podemos estar, de repente nos encontramos encallados en 2 aguas o en 2 mares. Versículo 41. Dice, pero dando en un lugar de 2 aguas, significa 2 mares, hicieron encallar la nave y la proa, la parte de frente del barco, hincada, quedó inmóvil. Y la popa, la parte de atrás, se abría con gran violencia del mar. Bueno, este lugar de 2 aguas es un lugar donde 2 mares se encuentran, lo cual produce cierto banco de arena, donde el barco ahora queda encallado. Justo delante de nosotros se encuentra lo que Dios nos ha prometido. Podemos llamarlo las promesas de Dios. Lo que Dios me ha prometido está allí. En el momento que hemos soltado las amarras, soltado el timón, cortado y abandonado las anclas, las aguas de nuestra voluntad se encuentran de frente con las aguas de la voluntad de Dios. Y ahí nos quedamos encallados. Ni para atrás ni para adelante. Ahí nos quedamos. Ese lugar de ahí, hoy por hoy, tiene el nombre de la Cala de San Pablo. Como les dije, esa isla tiene muchas referencias al apóstol Pablo. Se cree que el cristianismo llegó a esa isla de Malta, eso lo veremos en el próximo capítulo, y por 5 centenarios hubo cristianismo. Después de eso, pues vinieron muchas guerras y pues hoy es bien católico. Eso es. Entonces, ¿qué sucede aquí? El peligro siempre
de encallar es que la fuerza de las olas van a arremeter en contra nuestra y tal como sucedió con este barco. Cada vez que nos encontramos en una encrucijada donde tenemos que decidir a quién servir, si no decidimos rápido en servir a Dios, nos vamos a estancar. Nos vamos a encallar. Y no podemos pensar que estamos a salvo en esa condición. Nuestra nave se va a comenzar a despedazar por la fuerza de las aguas y toda su familia o su tripulación corre peligro. Mire, siempre es una tentación enorme tratar de hacer la voluntad de Dios y pensar que de alguna manera podemos también hacer la nuestra. Y el enemigo de nuestra alma nos ha convencido. Ha hecho un buen trabajo, para sacarle crédito, ha hecho un buen trabajo haciéndonos creer que podemos hacer ambas a la misma vez. Y por tal razón nos quedamos estancados y sin podernos mover. Voy a hacer una serie de preguntas para que las apunte, para que usted medite y confío que el Espíritu Santo le va a decir la respuesta enseguida. ¿Dónde se encuentra su vida espiritual hoy? Si usted analiza su vida hoy, ¿está usted navegando en las aguas de la voluntad de Dios? ¿O está navegando en las aguas de su propia voluntad? ¿O más bien se ha quedado estancado tratando de navegar en ambas aguas? Mire, quiero decirle que esto es muy común en la vida del Hijo de Dios. Esto es muy común. Siempre habrá en nuestras vidas momentos en que llegaremos a tal lugar donde las dos aguas o los dos mares se unen y solamente tenemos una salida. Solamente tenemos una salida. O seguimos el rumbo de la voluntad de Dios o seguimos el rumbo de la nuestra. Pero no podemos hacer ambas. Es una ilusión. Es una ilusión. Es un espejismo. ¿Se han escuchado acerca del espejismo en el desierto? Donde uno caminando y de repente piensa que hay una piscina. Y con refresco y todo. Y que llegas ahí es un cactus que está secando. Es simplemente una ilusión. Si por alguna casualidad pensamos que podemos seguir el rumbo de ambas, es una mentira, créame. Es una mentira. Porque en algún momento ambas se separarán. Ambas se separarán. Y esto es algo que ya sabemos, pero como les dije hace un momento, el enemigo de nuestra alma nos ha convencido de que es posible tener ambos mundos. Yo puedo hacer las dos. La Biblia está llena de exclusividades en cuanto a cómo vivir una vida o esta vida como hijos de luz. Cristo es exclusivo, solamente hay un camino. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad y solamente le ofrece la única vida que hay. Todos sabemos en la gran mayoría que no podemos andar en la luz y en las tinieblas a la misma vez, ¿o sí puede? Todos sabemos que no podemos ser fríos ni calientes a la misma vez. ¿Qué sucede cuando usted mezcla algo frío y caliente? ¿Qué se vuelve? Tibio. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que Dios qué? Lo vomita de su boca. Por tanto no puede. O frío o caliente. No podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Un árbol no puede dar a la misma vez frutos buenos y frutos malos. O es uno o el otro. De una misma fuente, hablando de nuestra boca, Santiago dice, no puede fluir agua dulce y agua amarga. No podemos bendecir a Dios y maldecir a nuestro hermano. No podemos, es una imposibilidad. Pero fíjense que todas estas exclusividades o todas estas imposibilidades, por así decir, nosotros pensamos de que sí podemos. Y a veces vivimos como que sí podemos. Y así podemos encontrar muchas más escrituras que claramente nos dicen que hay un solo camino, no varios. Hay una sola manera de vivir el cristianismo y es haciendo la voluntad de Dios. Nada más. Nada más. Y haciendo la voluntad de Dios, ¿a qué porcentaje? A 100%. Ahora, ¿habrá alguien aquí que ha hecho la voluntad de Dios 100%?
Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. La Biblia dice claramente que nuestros hermanos, ¿quiénes son? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿O le decimos cristianos a toda la gente que va a la iglesia? No, el hermano fulano, el hermano fulano. Viviendo una vida completamente desordenada. No, pero es el hermano nuestro. Dios lo va a tener en la gloria. Sí. Mire, no estamos hablando de hacer la voluntad de Dios a perfección, como les dije, porque a veces, o muchas veces, nos vamos a equivocar en este caminar. Pero estoy haciendo referencia mejor al acto de la voluntad, de ir en contra de la voluntad de Dios. Es decir, yo sé que es lo que Dios quiere para mí, pero para allá. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Algo así. ¿Habrá algún Jonás en medio nuestro? Yo creo que todos somos Jonás. Y gracias a Dios por su amor y su misericordia, que siempre nos atrae. Que aunque nos trae un pez en el mar, es un acto de misericordia, para que no se ahogue. Aunque llegue a la tierra con vómito, pero llegó. Amén. Y aunque predique con mala gana, Dios salva al que quiere salvar. Ese es el Dios que servimos. La oportunidad de decidir hacer la voluntad de Dios no es algo que sucede una vez al año o de manera esporádica. A lo que me refiero es con esto. Muchas veces en nuestra vida nos encontramos en un crucero o en un, ¿cómo se diría? En una encrucijada. Bueno, sí, en 4 caminos. Allá en Cuba había un reparto llamado 4 caminos. Donde tiene 3 opciones, o 4 opciones. Bueno, diría 5 opciones. Regresarse por donde vino, doblar para la derecha, seguir adelante, doblar a la izquierda o quedarse parado en el centro. Y esas oportunidades o esas oportunidades se nos dan ¿cuándo? ¿Una vez al año? ¿Cuando hacemos la conferencia de la iglesia? Yo creo que cada día enfrentamos situaciones donde podemos o hacer la voluntad de Dios o la nuestra. O agradar a Dios o a nosotros mismos. O mirar al hermano como más importante o mirarme a mí como más importante. Suplir las necesidades del necesitado o suplirme las mías primeramente. Siempre, cada día tenemos esas tentaciones. Mire, si somos cuidadosos e intencionales, podremos ver que esto es algo que enfrentamos muy a menudo. Muy a menudo. Cada día es una oportunidad para ver la playa donde vamos a poder llevar la nave. Oh, ahí está, miren. Está a 80 grados, perfecto. Está ahí, está ahí. Vemos las promesas de Dios, conocemos las promesas de Dios y estamos seguros que allí es donde el Señor nos quiere llevar. Pero enseguida queremos llegar ahí a nuestra manera. A nuestra manera. En nuestro propio tiempo, bajo nuestros propios medios, y tendemos a dejarnos llevar por nuestra propia corriente. Y es entonces donde la corriente de Dios nos encuentra y por no querer cambiarnos de corriente, nos encallamos. No, yo quiero que sea así. Señor, tú lo vas a hacer así. Espérate, ¿quién es Dios? Actuamos como que nosotros estamos en cargo de nuestra propia vida. ¿Será acaso que estamos en control de nuestra propia vida? Es una ilusión. Es una ilusión. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros que hemos creído en el sacrificio de Cristo hemos sido comprados con un precio. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Vivimos para aquel que nos salvó. No vivimos para decirle a Dios lo que tiene que hacer con nuestra vida, o cómo lo tiene que hacer, o cuándo lo tiene que hacer. No solo nos encallamos, sino que muchas veces nos quedamos ahí quietos pensando quizás que Dios eventualmente cambiará de opinión y nos dejará salirnos con la nuestra. Ay, pobrecito, es que no avanza. Ok, ya aprenderá, déjalo. No, Dios no trabaja así. O si lo ha hecho con usted, por favor déjeme saber cuál es el truco, porque Dios no trabaja así. Nosotros sí somos así. Nosotros sí somos así. Algo no funciona, bueno, ya déjalo tranquilo. Está llorando demasiado, dale el iPad. Bueno, ¿qué usted cree que va a pasar con el niño cada vez que quiere el iPad? A ver, dígame, padre sabio, ¿qué usted cree que va a hacer? Va a llorar y se va a tirar al piso hasta que usted le dé el iPad. Pero Dios no es así.
Usted se va a deshidratar de lágrimas diciéndole a Dios que cambie de opinión y Dios le va a decir, no, yo te voy a dar más agua, a ver, para que sigas llorando. Dios no es así. Dios no se va a acomodar a nuestra voluntad. Nosotros tenemos que acomodar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Una de las razones por la cual Dios no nos deja salirnos con la nuestra, o con nuestras malas crianzas, o con nuestra propia voluntad, para que no suene tan... es porque Dios es mucho más paciente que nosotros. Dios es mucho más paciente que nosotros. Dios se va a sentar como el purificador de la plata. No hay ningún tipo de apuro. No hay ningún tipo de apuro. Tú decides qué tiempo estás aquí en el fuego. Yo me voy a sentar. No, ya me voy a quemar. Te voy a sacar un poquito. Ya, ahí de nuevo otra vez. El reloj que no tiene tiempo. Señor, apúrate. ¿Apúrate para qué? Dios no está interesado en hacer cristianos de la noche a la mañana. Dios está interesado en formar un carácter en ellos, aunque tome toda una vida. Y hoy queremos nosotros decir que, bueno, si vienes 3 fines de semana a un evento, pues ya eres el apóstol. Póngale el apellido, ¿no? Dios se va a sentar como el purificador de la plata hasta que nosotros decidamos obedecer su voluntad, la cual siempre es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Y desechemos la nuestra, que siempre nos lleva a un camino de muerte. Hay un camino que parece recto al hombre, pero el fin es fin de muerte. Lo dice la Biblia. Miremos que en esta historia, mientras el barco estuvo encallado, las olas del mar golpearon con fuerza la popa de la nave y se comenzó a partir. Mientras más usted se demora en obedecer la voluntad de Dios y decida quedarse encallado, escuche bien, corre el peligro que su nave sea destruida por el eminente movimiento del mar. No se puede parar. Considere por un momento el estado espiritual de sus hijos, de su esposa o de usted mismo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Le voy a responder esa pregunta. Como pastor, puedo ver muchos que han crecido. Puedo ver muchos que han madurado. Puedo ver muchos que Dios ha tratado con ellos, que está tratando con ellos, que perseveran. Pero desafortunadamente veo otros que se han secado. Que se han quedado tranquilos como si Dios no estuviera interesado en ellos. Y déjeme decirle que Dios un día, usted le va a dar cuentas por lo que Dios le dio. Los dones y talentos que Dios le dio, que se los dio Él, para la edificación de la iglesia, Dios se los va a pedir y le va a decir, bueno, ¿qué hiciste con lo que te dije? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el estado espiritual de sus hijos o de su esposa o de usted mismo? ¿Cómo lo ve? Fíjese que estoy hablando del estado espiritual, escuche bien, no de la condición económica donde se encuentra, la cual es el barómetro equivocado para medir nuestra espiritualidad. Pero otra vez, el enemigo de nuestra alma, de igual manera, nos ha convencido que lo es. Es que todo me va bien en el trabajo. Hace tiempo no nos enfermamos. Todo está de maravilla. Miramos a nuestro alrededor y vemos que el trabajo está bien, las finanzas están bien, la familia está bien, no hay enfermedades graves, todo parece ir viento en popa. Todo parece ir bien. Incluso podemos ver la playa con un clima perfecto y pensar, Dios me ha bendecido en gran manera. Y aún así, estar en un estado espiritual seco. Seco. Pregunta, ¿tienen frío? ¿Sí? ¿Alguien le puede subir al aire? Sí, porque el frío da sueño. Mejor que suden, porque nadie se duerme sudado. ¿Sí entendió? Dios, usted puede sentirse bendecido en gran manera y aún así estar seco espiritualmente. La madurez de un cristiano, por favor escuche, la madurez de un cristiano no depende de su prosperidad. No depende de su prosperidad, ni el tamaño de la cuenta de banco, ni a qué escuela van sus hijos, ni cuán bonito canta alabanzas en la iglesia.
La madurez de un cristiano está directamente relacionada con cuán formado está siendo el carácter de Cristo en él. En él. Tiene que ver en cómo respondemos, no solo a las pruebas, tormentas, vientos y olas que pueden golpear nuestra nave, sino en cuánto nos preocupamos por el resto de la tripulación por encima de la nuestra. Tiene que ver con cuánta facilidad estamos dispuestos a salirnos de la corriente de nuestra voluntad y constantemente cambiar de curso para dejarnos llevar por la corriente de Dios. ¿Cuán rápido lo hace? Mire cada vez que falla el Señor. Tome esto como un termómetro. Cada vez que le falla al Señor, ¿cuánto tiempo demora en pedirle perdón al Señor y ser restituido a la comunión con Dios? La Biblia claramente dice que si 7 veces cae justo, con todo Jehová lo recogerá. Que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. La pregunta es, ¿cuántas veces se queda tirado en el lodo haciéndose, ¿cómo se llama ese tratamiento? Fangoterapia. Eso demuestra la actitud o la madurez espiritual de cada uno de nosotros. El quedarnos encallados por largo tiempo es un estado de sequía espiritual y determina cuán maduros somos en cuanto a nuestra condición espiritual. Le hago la siguiente pregunta otra vez. ¿Cómo ve entonces su estado espiritual? El de su esposa y el de sus hijos. ¿Va en aumento? ¿Están creciendo? ¿Están constantemente ajustando las velas para ir en pos de Dios? Si este no es el caso, probablemente su nave se ha encallado a causa de las 2 aguas que golpean en contra de su nave. Y si este es su caso, su nave no tardará en romperse. Las tormentas de la vida continuarán golpeando. Si algo que tenemos de seguro son tribulaciones, aflicciones. Al final se romperá en pedazos y habrá gran pérdida. Mire, el claudicar, el estar indeciso en cuanto a quién servir y cómo servir, ha sido un problema de la naturaleza del hombre de Dios. El hombre que no conoce a Dios no tiene este problema porque sus decisiones siempre están de acuerdo con su propio, lo que él quiere hacer. Con su propio estándar de lo que parece lo mejor para él. En él no está el Espíritu Santo que lo guía a toda verdad, como lo está en cada uno de nosotros que hemos creído. Entonces tenemos que estar pendientes que esto será algo contra lo cual tenemos que pelear de continuo en nuestra vida. Eso es diario. Eso es diario. Le quiero mostrar dos ejemplos de lo que sucede cuando claudicamos entre 2 aguas, cuando estamos indecisos en si seguimos a Dios o a otros dioses. Y yo sé que de pronto me va a decir, no, pastor, yo no tengo otros dioses delante de mí. Bueno, cuidado. Cuidado. Una de estas historias es la historia del último discurso de Josué. Dios había usado a Josué como el predecesor de Moisés. Él era quien había metido a la nación de Israel en la tierra prometida, una tierra de descanso, de paz, a la cual ellos debieron haber llegado muchísimos años antes. Pero por la dureza del corazón de los que salieron de Egipto, por más de 40 años estuvieron divagando en el desierto. Su corazón de esta generación, aunque iban de camino a la tierra prometida, todavía estaba apegado a las cosas de Egipto. A su pasado, a su propia voluntad. Sus corazones se habían encallado y por esos 40 años el mar golpeó fuertemente contra ellos y hubo gran pérdida. Toda una generación tuvo que morir. Pero Josué fue un hombre que se mantuvo íntegro delante de Dios hasta el final. Y de esos Dios está buscando todavía hoy. Josué fue un hombre que se mantuvo íntegro hasta el final. Y en este discurso dice unas palabras que muchos conocemos, pero quiero que veamos el contexto del corazón de la nación de Israel. Mire si por alguna razón esta es la misma condición de su corazón. El capítulo comienza con Dios hablándole a su pueblo a través de Josué. Es en Josué 24, por favor. El capítulo comienza con Dios hablándole a su pueblo a través de Josué de todo lo que había hecho por ellos. Todo.
Desde el día que sacó a Abraham de la casa de su padre, y nosotros vamos a empezar en el versículo 11. Este es Dios hablando. Josué 24, versículo 11. ¿Ya lo tiene? Josué 24, 11. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos. Yo me tomé la tarea de buscar qué significaba tábanos, porque nunca lo había escuchado. ¿Alguien sabe qué significa tábanos? Avispones. Avispones. No son ni siquiera avispas. Hornets. Los que son bien grandes. Envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos. Mire eso. Dios usó su creación para sacar a los dos reyes. No con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. En otras palabras, no han hecho absolutamente nada. Yo les di todo. Ahora pues, temed a Jehová, y escuche, si tiene una Biblia de papel, subraya esta frase: y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, mire, escogeos hoy a quién sirváis. Tomen la decisión. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa, gloria a Dios por hombres así, yo en mi casa serviremos a Jehová. Fíjense que no dijo el grupo de nosotros, la tribu de, no dijo yo en mi casa. Mira, si el resto de la nación de Israel se quiere ir, ahí tienen espacio. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí hay algunas palabras que son claves, las cuales quiero tocar antes de llegar a desglosar el versículo 15. Note todo lo que Dios hizo por su pueblo. Les dio una tierra que no labraron. ¿Cómo se sentiría usted si alguien le dice, mire, te vamos a arreglar una casa? Te vamos a arreglar una casa que no construisteis. A ponerlo bien bíblico, que no construisteis. Con una viña que no plantasteis. Y no tienes que pagar nada porque ya está pagado todo. Ciudades que no edificaron, viñas que no plantaron. Y si pensamos en nosotros hoy y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nos encontramos en el mismo lugar y escuchando el mismo discurso de parte de Dios. ¿Qué no ha hecho Dios por nosotros? Ya me desanimé, yo pensé que era todo material. No, ¿qué no ha hecho Dios por nosotros? Él ha peleado nuestra batalla en contra del pecado y venció. Usted no lo tuvo que hacer. Él lo hizo. Él nos salvó de la esclavitud por la cual no luchamos nosotros. Él la hizo. Él nos ha asegurado un futuro y ha ido a prepararnos morada, la cual, escúcheme, usted no ha edificado. Por tanto, como Dios ha hecho eso por nosotros, ¿es lo que significa aquí? Es aquí donde entra entonces el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Mire, aquí podemos ver dos palabras claves, temor y servicio. Temor y servicio. El temor del cual habla este pasaje es de una reverencia santa ante Dios. Es el respeto a Dios, a las cosas de Dios como Él se merece. Como Él se merece. Es darle a Dios el lugar que le corresponde. Y ese lugar, como hijo de Dios, es el primer lugar. Como hijo de Dios, es el primer lugar. No puede haber otro Señor por encima de Dios. Gloria a Dios, yo no tengo ninguno. Pero cada vez que hace su voluntad por encima de la de Dios,
Usted está levantando ídolos. Aunque no lo quiera escuchar, esa es la realidad. Esa es la realidad. Hace muchos años atrás, yo venía orando de camino y venía en mi fariseo corazón diciéndole al Señor, gracias, que yo no soy como fulano de tal y mengano de tal. Está hablando de muchos años atrás, no conocía a ninguno de ustedes. ¿Okay? Ya, para que quiten la cara de preocupación. Y venía meditando en una escritura en el Antiguo Testamento donde dice que no sea hallado en ti quien haga pasar sus hijos por el fuego, ni hablando ni consultando muertos. Señor, gracias que yo nunca he consultado muertos. Y recuerdo claramente que Dios me dijo, ¿tú sí consultas muertos? Yo me quedé como que, ¿habrá alguien más aquí en el carro? Está hablando de alguien más. Y eso me mantuvo atribulado por unos cuantos minutos. Decía, Señor, consulto muertos. Yo sé que en Cuba, la ciudad donde yo me crié, era ciudad de brujería. Y a veces todo el mundo consulta muertos. Que te lean las cartas, que tienen caracoles, etcétera, 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 etcétera. Pero yo nunca fui de esas personas. O sea, yo nunca fui de eso. Y el Señor claramente me dijo, mira, si tú has muerto a tu yo, y yo te pido que hagas algo y consultas lo que tú quieres hacer, ¿qué estás haciendo? Estás consultando tu vieja naturaleza que ya ha muerto. No estamos exentos. No estamos exentos. El hecho de que Dios es santo y ha decidido salvarnos y hacernos partícipes de su santidad nos debe llevar a reverenciarlo por encima de todo lo demás que se pueda levantar ante nosotros. Todo lo demás. Mire, ese temor, respeto y reverencia debe cambiar todos los aspectos de nuestra vida. Todos. Todos. Desde cómo hablamos, este no le va a gustar, pero se lo voy a decir. Cómo nos vestimos, cómo nos comportamos y por consiguiente, cómo le servimos. ¿Cómo le servimos? La otra palabra es servicio. Realmente a mí no me gustaba mucho esta palabra, le voy a ser sincero. Hace varios años atrás, nosotros servíamos en una iglesia y el pastor siempre nos decía, el servicio es sacrificio. Hay que sacrificarlo todo por el servicio. Yo decía, no, está muy exagerado, está muy radical. ¿Pero quiere que le diga algo? Sí lo es, sí lo es. Cristo vino y nos sirvió a nosotros. ¿Qué le costó a Cristo servirnos a nosotros? ¿Un fin de semana en la playa? ¿Qué le costó? Se le habrá pasado la novela que no pudo ver y, no pude ver la novela, tuve que ir a salvar. No. ¿Qué tipo de servicio dio? ¿Condicional? ¿Nos pidió que cambiáramos algo para entonces él a ver si nos iba a salvar? Lo dio todo. El servicio de Cristo fue completamente total e incondicional. El servicio a Dios, escuche bien, el servicio a Dios es incondicional. Y le va a costar absolutamente todo. Por eso yo no voy por otra iglesia donde no da que servir a nadie. Como quiera que sea, va a tener que dar cuentas a Dios por lo que Dios le ha dado. Sea aquí, allí o allá. El servicio es sacrificio. Mire, es interesante porque esta palabra tiene una connotación de esclavitud. ¿Cuántos son libres? Para ser esclavos. En vez de, es mejor ser libre siendo esclavo que ser esclavo pretendiendo ser libre. No sé si me voy a entender. El que no conoce a Dios piensa, no, pues yo tengo la libertad. La iglesia te prohíbe muchas cosas. Yo tengo la libertad para hacer lo que yo quiera. Pero cada vez que el pecado toca la puerta, o la tentación, ¿qué hacen? Van corriendo a abrir la puerta. Entonces realmente no son libres. Son esclavos del pecado. Mas nosotros somos esclavos de Dios, el cual nos ha hecho libres. Gloria a Dios por eso. Pero Dios nos ha hecho libres ¿para qué? Para servirle. Para servirle. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y le dijo, sácalos de aquí para que me hagan fiesta, para que celebren fiesta en el desierto.
Ni siquiera dijo, no, en la tierra prometida cuando llegan donde hay leche y miel, no, no, en el desierto. ¿Cuáles son las mejores veces donde usted levanta fiesta al Señor? ¿En medio de qué? De la prueba. Tal como decían en la alabanza. Es levantar un aleluya, sí, Señor. No veo lo que va a pasar allá, pero sé que ya tú estás allá. Por tanto y demás, aleluya. Gloria sea a tu nombre. Esta palabra servicio tiene una connotación de esclavitud. Habla de servirle a Dios de la misma manera en que un esclavo sirve a su amo. También habla de cultivar, sembrar, producir, hacer. Lo cual nos lleva entonces a deducir que servir a Dios debe siempre ser con la intención de que lo hagamos y que lo que hagamos siempre dé el fruto que Él ha determinado. Que Él ha determinado. La Biblia nos manda muchas veces que la paciencia tenga su obra completa. Le doy un ejemplo. Servicio a Dios que no produce fruto. Hermano, necesitamos que si usted puede venir el sábado no sé, a cortar la grama. Yo lo hago. Viene con mala gana y cuando venimos nosotros el domingo, tiene un pedazo ahí que lo cortó, el otro allá porque vino apurado, porque ese es el servicio que Dios se hará. ¿Dio el fruto que necesitaba? No. Bueno, ¿quiénes sirvieron a Dios el fin de semana? Yo vine a cortar la grama. 2 hierbas cortaste nada más. El servicio a Dios es no solamente lo que me piden que haga, escuche bien, sino ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Mire, yo sé que vivimos una sociedad completamente diferente a la que nosotros nos criamos. Eso es evidente. ¿Ok? Y cuando éramos pastores de jóvenes, yo vivía bien frustrado porque los jóvenes, los varones, escuchen bien varones, no son los de aquí, en otra iglesia donde yo. Los de aquí son una bendición. Y cuando se ponen un poco, ahí y ahí enderezan. Pero llegamos a un lugar donde tenemos que preparar todas las mesas y todavía las muchachas haciendo todo. Y los varones hablando de fútbol ahí, para que no se va a sentir nadie en esa área, ¿no? Hablando de fútbol por ahí. Y uno decía, oye, ¿no ven a las niñas trabajando? ¿Qué hay que hacer? No, mira, que mover esa mesa. Movían la mesa y se sentaban otra vez a conversar. Pregúntense algo más que hacer. ¿Sí o no? Eso es un servicio que honra a Dios. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Mira qué interesante. Esto debe llevarnos a ver cómo y con qué intención estamos sirviendo a Dios. Este pueblo que Dios mismo había librado, había caído en una especie de hueco espiritual, se habían callado. Veían el servicio a Dios como una carga. Pero escuche bien, no como una carga pesada, sino como una carga fastidiosa. Fastidiosa. Y hay una gran diferencia entre estas ambas. De ser una carga pesada, nos lleva a reconocer que no somos lo suficientemente fuertes como para llevarla. Por ende decimos, Señor, ayúdame con esta carga, fortaléceme. ¿Y qué sucede? A veces Dios toma parte de nuestra carga y a veces nos da más fuerza para llevar la carga. ¿Sí se entiende? A veces que aligera nuestra carga, toma. Si están trabajados y cansados, vengan a mí y yo les daré descanso. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil, etcétera, etcétera. Pero a veces Dios nos fortalece. ¿Para qué? Para que podamos llevar la carga. Pero cuando la carga se vuelve un fastidio, escuche bien, Dios hace algo diferente. Dios remueve el gozo de nuestras vidas. Se lo voy a volver a repetir. Cuando la carga de servir a Dios se vuelve un fastidio, hay que ir otra. Cuando se vuelve un fastidio, Dios hace algo diferente. Dios remueve el gozo de nuestras vidas. Cuando despreciamos lo que Dios ha hecho, cuando empezamos a ver el servicio a Dios como un fastidio, cuando comenzamos a quejarnos de todo lo que tenemos que hacer para Dios, cuando despreciamos el privilegio que es servir a Dios al servir a su pueblo, Dios remueve el gozo, el cual según Nehemías 8:10 es nuestra fuerza. ¿Será esa la razón? Estoy tratando de poner uno y uno juntos. ¿Será esa la razón por la cual siempre estamos cansados y sin ganas de servir? Eso lo voy a poner para que usted lo medite. ¿Será esa la razón por la cual siempre estamos cansados y sin ganas de servir?
Hay promesas en la Biblia que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Yo no sé usted, pero en la matemática en Cuba, todo número multiplicado por cero era cero. Sin embargo, Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Mira la matemática de Dios. No tienes nada, ¡pum! 10 libras de fuerza. Gloria a Dios. Pero escuchen, no estamos hablando de una fuerza simplemente está cansado. Entiendo que todo el mundo trabaja, pero estoy hablando acerca de que te absorbe el deseo de servir. ¿Será esa la razón? ¿Será quizás, escuche bien, que Dios lo ha quitado? ¿Será que Dios lo ha quitado? Josué culmina su discurso con una oferta al pueblo. Mira, si les parece mal, si les parece fastidioso, si les parece una carga servir a Dios, pues entonces vayan y sirvan a los dioses que sus padres sirvieron en el pasado. De igual manera no podré servir a ambos. No van a poder. Aquel que trata de servir a dos señores en verdad no está sirviendo a Dios, porque el servicio a su otro Dios siempre será prioridad. Es como cuando decimos, no, está viviendo con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Eso significa ambos pies en el mundo. No hay tal cosa como medio cristiano. No, yo soy medio cristiano. El que no está con Dios está en contra de Dios. El día de mañana Dios nos va a decir, bueno, te voy a contar la mitad. La mitad que va a la iglesia se va conmigo y la mitad para... No, no es así. Por tanto, si eso desean y les parece mal servir al Dios que les dio vida, perdón de pecados y una vida eterna, no les sirvan. Porque a fin de cuentas, un servicio a medias no es un servicio íntegro ni de verdad. Este pueblo se había encallado en dos mares y eso nunca trabaja. Solamente hay un Dios. Y a ese debemos servir. Yo quiero pedirle que usted vaya conmigo a Primera de Reyes 18. Porque hay otra historia aquí. Primera de Reyes 18. A lo mejor la cita no le es familiar, pero se trata de Elías con los profetas de Baal. Ya me acordé. Donde el dios Baal parece que estuvo tan ocupado el fin de semana que no escuchó ninguna de las peticiones de su... Ese Elías tenía que haber sido tremendo. Le estaba haciendo bullying. Primera de Reyes 18 y comenzamos en el 17. Avísame cuando ya lo tenga. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, tu esposa. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos? ¿Hasta cuándo? Les cuento una fábula. Era una de mis favoritas cuando era pequeño. Se llamaba El burro entre dos piensos. Ahora, escuchen, no lo tome de una manera... Ese es el nombre de la fábula. La idea era que había dos piensos, dos lomas de heno, y el burro estaba en el centro, mirando a cuál se iba a comer primero. Y el burro se murió de hambre, porque nunca pudo decidir cuál se iba a comer primero. ¿Cuál es la moraleja aquí? A veces nos quedamos nosotros pensando, ¿sirvo a Dios? ¿Sirvo a Dios? ¿Qué hago primero? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? Y ahí se queda y no se mueve. Entonces no sea como el protagonista de la fábula. Y decídase. Esto es lo que está diciendo Elías al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿cuántos creen que Jehová es Dios? Amén. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ¿cuántos creen que Baal es Dios? Gloria a Dios. Ir en pos de él. ¿Y el pueblo qué? No respondió palabra. ¿Sabe? Como cuando se hace una pregunta aquí, ¿quién nos aquí? Nadie contestó. 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. ¡Qué tristeza! Solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal, hay 450 hombres.
Usted conoce la historia, no la vamos a leer toda completa. El Dios que conteste por fuego, ese es el Dios verdadero, y esto es lo que pasó. Hasta agua le echó Elías ¿no? Para que después no digan que no, que fue que encendió, le echó gasolina, no, agua. Y después que aquellos pasaron todo el día azotándose y flagelándose y gritando, y el Dios de ellos pues se que había quedado dormido, yo creo, y por eso no llegó a la cita. Entonces, pues Elías oró, ya usted conoce la historia. Fuego descendió, consumió completamente, hasta el agua quedó consumida. ¿Qué se dice? Bueno, aquí encontramos la misma historia. Bueno, después de eso va y los persigue hasta el arroyo y los degolla a todos, les corta la cabeza. ¿Ok? ¿Cómo hay que hacer con los enemigos de Dios? ¿Con el pecado? Nada más. El pastor dijo que había que cortar la cabeza. No. Aquí encontramos la misma historia. El pueblo se había endurecido tanto en contra de Dios que habían derribado el altar de Dios, matado a espada a todos los profetas. Estamos hablando del pueblo de Israel, no los enemigos, el pueblo de Israel. Había matado a espada a todos los profetas y solamente había quedado uno, Elías. Y todo el pueblo se había ido en pos de Baal. Tanto se había endurecido el corazón del pueblo que no podían distinguir entre a quién servir. Es impresionante. Es impresionante. La gran mayoría está con Baal. A lo mejor están haciendo algo correctamente. Aquí solamente queda un profeta. A lo mejor algo raro ahí. Este pueblo se había encallado entre dos aguas. Ellos creían poder servir a Dios y a Baal a la misma vez. Y por tal razón, cuando Elías les dijo que escogieran a quién servir, no respondieron palabras. No sabían qué hacer. Mire, aliéntese en saber que la gran mayoría de las veces serán más los que querrán ir en contra de la voluntad de Dios que los que la quieren hacer. Nunca, casi nunca es la gran mayoría. Casi nunca. Es la gran mayoría. Si usted se encuentra navegando en su barco con su familia, no se sorprenda si usted es el único o la única que en ese momento quiera navegar en la voluntad de Dios, mientras que la gran mayoría quiera ir en contra. No hay que ser tan radical. No hay que ir a todas las reuniones. No hay que ser tan no sé qué, no hay que ser tan no sé cuánto. La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ese no es el momento de ceder, si ese es su caso. Ese no es el momento de ceder. Ese no es el momento de claudicar entre dos pensamientos. Ese no es el momento de servir al Dios más conveniente, porque de ser así, siempre escogeremos a quién. Entre Dios y Baal, ¿a quién vamos a escoger? A Baal, es el Dios de la multitud. Un profeta solamente había quedado en ese tiempo. Ese es el momento de subir al monte Carmelo, preparar la leña, que es la oración, y pedirle a Dios que consuma todo lo que no es de Él. ¿Cuántos se atreverían a decir eso? Señor, todo lo que no es tuyo, que tú no tengas para mí, llévalo. Y no se sorprenda cuando Dios empieza a arrancar cosas. ¿Será que yo estoy haciendo algo mal? ¿Me acabas de decir que quite? Pues decídete, ¿no? Todo aquello que esté impidiendo que nuestra familia sirva a Dios o que no vaya a llevar a encallarnos debe ser probado por fuego. De eso habló la semana pasada. Todo. Y si no permanece, entonces claramente no es de Dios. No es de Dios. Pero mire, aún a veces, de aquello que parece ser pérdida, de aquello que fue destruido, aún de esos remanentes o de esos escombros, Dios puede usarlo para bien si preguntamos lo correcto. Si en vez de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?, preguntamos, ¿para qué está sucediendo esto? ¿Para qué está sucediendo esto? Regrese conmigo a Hechos 27, por favor. Aquí nos vamos sobre el final. Hechos 27, versículo 44. Ya algunos se fueron nadando. Dice 44, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Mire, esta historia de Hechos 27 tiene un final sorprendente, porque ese barco había encallado, no había manera de sacarlo de allí. No tenía anclas, no tenía timón,
y estaba enterrado en la arena y siendo destruido por las olas del mar. ¿Ya lo encontraron? Claramente no todos sabían nadar. No voy a preguntar quién sabe nadar aquí o quién no sabe nadar. No todos sabían nadar. Claramente a los humanos, cualquier persona pudiese haber acusado a Dios de ser injusto. ¿Por qué Dios permitió que mi barco se destruyera? La respuesta es sencilla, para que aquellos que no saben nadar se salven. Dios usó los mismos pedazos de madera del barco, ¿para qué? Para que otros se salvaran. Mire, si usted se encuentra hoy encallado en la arena, y eso es algo que solamente usted puede saber. Si usted se encuentra hoy encallado en la arena, y las pruebas de esta vida siguen golpeando con fuerza, quizás es hora de dejar su voluntad de querer preservar algo que lo puede hundir más en la destrucción. Deje mejor que Dios sea quien lo lleve a tierra firme, no usted, Dios. Aunque eso signifique sufrir gran pérdida de lo que usted quiere preservar. Aquí claramente se cumplen las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, y sabemos que a los que aman a Dios, aunque se destroce el barco, todo obra para bien. Todo obra para bien. Póngase de pie, por favor. Claramente, si hay alguien que conoce su propia condición, es Dios y usted. Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Y yo le quisiera pedir que usted tomara un minuto, para ver si esto es usted en esta situación. ¿Cómo se encuentra hoy espiritualmente? Si usted sinceramente puede decir, bueno, yo estoy caminando conforme a la voluntad de Dios, y aunque no he llegado a donde Dios ha dicho que debo de llegar, sé que voy en el tiempo y en la voluntad de Dios. Pues gloria a Dios. Por otra parte, si usted dice verdaderamente me he frustrado con el servicio de Dios, parece que nunca llego a donde debo llegar. Por tanto y demás, me he cansado y he estado sirviendo a Dios de una manera que no le agrada a Dios. Aún a pesar de que Dios ha hecho lo mejor y ha dado lo mejor para mí, yo verdaderamente no le estoy dando lo mejor. Y por tal razón mi vida espiritual y la de mi familia se encuentra encallada en esa arena. No hay manera que pueda salir de ahí. Puede o nadar, o puede buscar las ruinas que Dios aún dentro de su misericordia puede usar para llevarlo a tierra firme, aunque todo lo demás sea perdido. Si esa es su condición, si usted se encuentra hoy encallado en dos mares, claudicando entre dos pensamientos, yo quiero pedirle que usted levante sus manos ahí donde está. Y simplemente vamos a orar al Señor. Vamos a creerle a Dios de que Él nos toma de la mano, de que Él nos lleva por sendas de paz, de justicia, de amor, y que ya no se haga más nuestra voluntad sino la voluntad de Dios. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos regreses, que tú nos devuelvas, tal como David oró en el Salmo 51. Vuélvenos el gozo de tu salvación.
Quizás hay muchos en medio nuestro que han perdido ese gozo. Lo han perdido porque tú lo has quitado, porque tú lo has arrancado, porque tú lo has tomado de vuelta, porque no han sabido servirte en integridad y en verdad. Han visto el servirte a ti como un fastidio. Y yo te pido en esta tarde, Señor, que tú hagas algo nuevo en el corazón de tu iglesia. Enséñanos a servirte en integridad. Enséñanos a servirte en verdad. A ser fructíferos en todo aquello que tú pongas en nuestras manos para hacer. Tu palabra dice que tú prosperas la labor de nuestras manos. Y muchas veces lo tomamos en el área secular, en nuestros trabajos. Si hicieses así en lo secular, ¿cuánto más no sería la prosperidad en la labor de nuestras manos cuando labramos para ti? Sabiendo que siempre habrá fruto en abundancia, ya sea un 30, a un 60 o a un 100 por uno. Yo te quiero pedir, Señor, en esta tarde que tú renueves el corazón de tu iglesia. Que podamos renovar un compromiso primeramente contigo. No queremos que nuestra barca encalle. No queremos encontrarnos tratando de hacer nuestra voluntad y tu voluntad. Eso nunca ha trabajado y nunca trabajará. Porque tu voluntad muchas veces es contraria a nuestra voluntad. No queremos andar conforme a los deseos de nuestra carne. Queremos andar conforme al Espíritu Santo, a tus deseos, a tu voluntad. Así que te pido, Señor, que tú renueves, que tú vivifiques hoy a tu iglesia. Que podamos una vez más retomar aquello que tú nos has legado, que tú nos vuelvas el gozo de nuestra salvación. Que un espíritu noble nos sustente. Que podamos verdaderamente gozarnos en servirte a ti, Señor. Sin importar cuánto nos cueste, sin importar cuántos vayan en contra nuestra, sin importar si somos el único profeta que queda en nuestra tierra. Te pido que tú nos uses como instrumento de honra en tus manos. Que seamos instrumentos de llevar a nuestras familias de regreso a ti, Señor. Verdaderamente no queremos nada más. Nada más. Te queremos a ti y nada más. No hay nada que este mundo pueda ofrecer con la cual nuestro corazón quede satisfecho. No lo hay. Pedimos, Señor, en esta tarde que tú te conviertas en el todo de nuestra vida. Conviértete, Señor, en aquello que apodera todo nuestro ser. Qué mayor privilegio que el servir al único y verdadero Dios. No solamente nos hizo hijos y herederos cuando éramos enemigos, sino que nos ha hecho partícipes de su obra redentora. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios suplicara a través nuestro, reconciliados con Dios. Qué gran privilegio. Hoy muchos toman como honra tener ciertas posiciones en compañías, ser de cierto grado dentro de ellas, y tan en poco tenemos servir al Creador de los cielos y de la tierra. Yo te pido, Señor, que tú transformes nuestro corazón. Yo me voy a incluir también en esa oración. Que tú nos transformes a cada uno de nosotros. Que abras nuestros ojos.
Que podamos ver nuestro egoísmo y nuestra necesidad de ti, Señor. En nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. En nuestras propias fuerzas vamos a fallar. Pero si tú nos tomas de la mano y tú nos encomiendas a tierra firme, confiados estamos que no importa qué viento, huracán, tormenta o mar se levante, aún tú tienes el poder para calmar y hacer gran bonanza en nuestras vidas y llevarnos al mejor de los puertos. Ese puerto se llama la voluntad de Dios para mi vida. Te pido que tú hagas esa obra en cada uno de nosotros y confiamos de que así harás. Así harás. Danos corazón entendido, Señor. Danos las fuerzas para seguir adelante. Que cuando se venga a servirte a ti, ya sea en tiempos de reunión o servicio en la iglesia, aunque estemos cansados físicamente, te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú nos vivifiques, que nos des las fuerzas del búfalo, que levantemos alas como las de las águilas, que corramos y no nos cansemos, que andemos y no nos fatigaremos. Que esto sea un testimonio para nuestras vidas, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, no nosotros. A nosotros nos toca simplemente obedecer. Tú te encargas de los detalles. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Haz esta obra en tu iglesia, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Su iglesia dice amén. Amén. Gloria a Dios.